Buenas tardes, esto es El Capitalino. El día de hoy nos acompaña el maestro Venustiano Reyes, distinguido constitucionalista. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a abordar el tema de la consulta popular que se ha anunciado para enjuiciar a los expresidentes de la República. La fracción octava, tercer párrafo del artículo 35 constitucional especifica que no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos ni las garantías para su protección. Evidentemente, entraría la presunción de inocencia. En ese sentido, ¿cuál sería la trascendencia nacional y los fundamentos legales para que por medio de una consulta popular se pretenda llevar a juicio a unos simples ciudadanos, ya que los expresidentes, después de dejar la titularidad del Ejecutivo Federal, es lo que son? Pues aquí hay un punto importante que señalar. Efectivamente, el artículo 35 deja a salvo ciertos casos los cuales no pueden ser objeto de una consulta, y uno de ellos es lo que tiene que ver con derechos humanos y las garantías que los hacen efectivos. Una de estas garantías, como bien lo acabas de mencionar, es la presunción de inocencia, y también está el debido proceso. Cuando se convoca una consulta de esta naturaleza, que para empezar, y ahorita voy a explicar por qué, es innecesaria, o sea, no hace falta hacer una consulta de este tipo. Pero bueno, en el momento que se convoca a los ciudadanos para que vayan y recaben un número de firmas, es como montar un circo romano, por decirlo de algún modo. Cuando le preguntan a los ciudadanos, ¿quieren ver a los expresidentes en procesos penales? ¿Quieren que se enjuicien a los presidentes? Pues desde luego van a clamar que sí, al unísono. Van a decir, sí, vamos, los queremos en la cárcel. Y de algún modo esto está trastocando la presunción de inocencia, porque ya los están prejuzgando. Si bien no como una autoridad jurisdiccional, lo cual sería un juez, pero sí el ánimo de la ciudadanía es en ese sentido, una condena y un escarnio público. Yo no digo que los presidentes sean unas inocentes palomas, y yo no digo que probablemente tengan que no tengan algunas cuentas con la justicia, pero eso no se determina vox populi o a mano alzada. Eso se determina en procedimientos penales que son muy técnicos, que son muy precisos, y donde siempre tiene la probabilidad de presentar pruebas para su defensa, ¿no? Recientemente las reformas constitucionales a los artículos 108 y 111 de hecho amplió el catálogo de delitos a castigar por parte de funcionarios públicos, incluyendo a los presidentes de la República. Pero en este caso, ¿aplicaría el efecto retroactivo para los expresidentes? Bueno, aquí hay varios puntos que tratar. Uno de ellos es una persona siendo presidente en los 6 años que dura el cargo. Digamos que durante esos 6 años que dura el cargo, solo puede ser sometido a un procedimiento penal por las causas que enumera el artículo 108 al 114, que esta parte de la Constitución habla de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Y digamos que mientras dura en el cargo, y si cometiere alguna falta administrativa o penal, el tiempo de la prescripción no corre. Ahora, lo que hayan cometido antes de ser presidentes y lo que hayan cometido después de ser presidentes, eso se juzga como cualquier otro ciudadano. Vamos a ser específicos. Por ejemplo, se sabe, se dice, se comenta, está en la opinión pública que probablemente el presidente Peña Nieto y un grupo de personas, entre ellos Emilio Lozoya, habrían recabado o recaudado cierto dinero de la empresa Odebrecht para la campaña del presidente Peña Nieto. Pues bueno,
Eso es un acto que se cometió antes de que fuera presidente. Y ahí responde como cualquier otro ciudadano, ahí no tiene fuero ni nada, ¿no? Y lo que haya cometido después del 1 de diciembre del 2018, pues eso ya es otro cantar también. En ese sentido, podríamos entender y compartir con nuestros lectores que el haber ocupado un cargo de elección popular de alguna manera no restringe los derechos humanos o procesales de los expresidentes. No, desde luego no. No lo restringe. Si ellos cometieron un delito, después de que si el presidente cometió un delito durante su cargo y no se llevó a cabo alguno de los procedimientos del artículo 108 al 114 de la Constitución, pues entonces eso no quiere decir que después ya nunca se le pueda procesar. Se le puede procesar como a cualquier otra persona y sin ningún problema. No a través de una consulta para iniciar esa investigación, porque la verdad es que no hace falta, y ese es otro punto que hay que tener muy claro. No puede depender que se persiga a una persona por una causa penal, no puede depender eso de una consulta popular, porque entonces se tergiversa, se desencuadra, se tuerce todo el entramado de la Procuración de Justicia. Y además, eso es peligroso, porque la justicia no es un asunto de opinión pública, no es un asunto de votación, es un asunto muy riguroso, muy técnico, es un asunto de derecho y se debe ventilar en los tribunales y con las autoridades idóneas para ello, ¿no? En ese sentido, maestro, ¿considera que los organizadores de la consulta pretenden de alguna manera imponer una visión sofista del derecho? Sí, desde luego, hacer la consulta lo único que tiene es un efecto propagandístico. Recordemos que tenemos elecciones en junio de 2021. Esta consulta de hacerse sería el primer domingo de agosto. Estamos hablando menos de 2 meses después de la elección. Entonces, vamos a estar en la efervescencia política. Esto se usa con ese fin. Yo no le veo otro. O sea, para empezar, no es necesaria. Dijéramos, es que no se puede juzgar a los expresidentes sin que el pueblo lo demande así en una consulta. No, claro que no. Los presidentes pueden ser juzgados en cualquier momento. Estos expresidentes, me refiero a los de los que se habla de Calderón, se habla de Peña Nieto, se habla de Fox, se habla de Salinas, incluso se habla hasta de Echeverría y de Zedillo, aunque por el tiempo que ha corrido probablemente los delitos por los que se les pudiera perseguir ya habrían prescrito. Pero bueno, de los que sí están frescos es Peña y Calderón. Entonces, no es necesario que se consulte al pueblo. Si la fiscalía tiene pruebas, si se inician procedimientos, pues tiene que actuar solita, sin esperar a que el pueblo lo demande o sin esperar a que el presidente lo diga. Tiene que actuar, pues se supone que es autónoma. Entonces yo no le veo aquí la necesidad jurídica de implementar una consulta, más bien lo veo como un inmenso show mediático que le va a dar muchos frutos, va a ser un cartucho que le va a resultar muy, muy, muy productivo al presidente durante todos estos meses, ¿no? Porque siempre va a poder jalar de él para hacer ver mal a la oposición. Es decir, que el debido proceso de alguna manera se estaría tornando en arma política, maestro. Sí, desde luego, además del fin propagandístico, esta consulta pues es un arma política con la que el presidente le va a estar pegando y duro durante todos estos meses. Estamos en septiembre a junio, son ¿cuántos? 10 meses, y luego a agosto si se hiciera la consulta. Estamos hablando de 11 meses de que el presidente tendrá a la mano un arma que es oro molido para estarle pegando a sus enemigos, ¿no?
En ese sentido, la Constitución también marca un mínimo de firmas que, de acuerdo a la lista nominal del INE, en este momento se tendrían que recabar algo así como 1.800.000 firmas en un breve plazo. Eh, ¿Esa parte sería viable de realizar sin alguna triquiñuela, digamos? Pues aquí hay varias posibilidades, porque el artículo 35 de la Constitución establece que la consulta la puede iniciar el presidente, o sea que si no se recaban las firmas, en un momento dado el presidente lo hace, pero también le da la posibilidad al 33% de los diputados o el 33%, la tercera parte de los diputados o la tercera parte de los senadores. Así que si no lo lograran por el tiempo, porque reunir 1.800.000 firmas, que es el 2% de la lista nominal, no es cosa fácil, es mucho, son muchísimas personas. Pero si no pudieran por esta vía, pueden por alguna de las otras dos. O sea que en realidad, si quieren montar este show, lo pueden hacer y lo van a hacer. Pero aquí hay algo que hay que tomar en consideración. Una cosa es que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores aprueben que se lleve a cabo la consulta, y otra cosa es que al final de cuentas, según la Constitución, la Suprema Corte de Justicia va a hacer una calificación sobre la trascendencia, importancia, conveniencia, oportunidad de realizarla. Y ahí también puede ser un revés, o sea, porque damos por sentado que si el presidente lo pide, se hace. Y no, ya el Poder Judicial, ya la Suprema Corte de Justicia ha emitido fallos que han sido en contra de lo que quiere el presidente. Entonces hay que tener eso en cuenta también. Es decir, que entonces el Poder Judicial estaría pues en su papel de garante de la Constitución como siempre. Ese es precisamente el papel, porque si no se prestaría a preguntar cualquier cosa en las consultas. Y si no hubiera un órgano totalmente autónomo, totalmente independiente, totalmente sobrio, totalmente técnico, como es la Suprema Corte de Justicia, que calificara las preguntas de la consulta, pues entonces se volvería algo sin reglas, algo hasta ridículo, porque podría llegar cualquier pregunta por fuera del lugar que pudiera ser a una consulta popular. Así es, maestro. ¿Algún último mensaje para nuestros lectores? Pues solamente decirles que sí hay un reclamo de parte de los mexicanos por un reclamo de justicia, sin prejuzgar y sin emitir ninguna, hacer conjeturas adelantadas. Si alguno de los expresidentes tiene alguna responsabilidad, tiene que enfrentar la justicia. Y la justicia, el derecho, nuestro sistema, tiene elementos para que eso suceda. Y hay que confiar en nuestra justicia, no hay de otra. Repito, por mucha sed de justicia que tenga el pueblo mexicano, esa sed no se satisface con un show, ni siquiera se satisface mediante la política. La única manera de satisfacer esa sed es mediante el derecho, mediante la aplicación estricta de la ley. Muchas gracias, maestro. Este fue Fernando Pescador para El Capitalino. Estamos aquí y nos vemos aquí en El Capitalino.